Y ahora, desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona, Graciela Umpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, este es nuestro primer episodio. Les damos gracias por escucharnos. Si bien nuestro tema principal va a ser relacionado con las profecías y misterios, me pareció apropiado hablar primero de la Biblia. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque además de ser el libro más vendido y más robado del mundo, y el que es traducido en más lenguajes que cualquier otro libro, es el único libro que cumple todo lo que promete. Segundo, porque a medida que he estudiado la Biblia, he descubierto que es un libro que se puede mirar de distintos puntos de vista. Tiene niveles de sabiduría. La información que te voy a presentar es basada en mis estudios e investigación, y no es para convencerte, es para animarte a que tú mismo investigues. Ahora, sinceramente, te digo que para poder entender la Biblia se necesita tener una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesús. De otra manera no resulta. Créemelo, te lo digo por experiencia y te lo puede decir cualquier persona que tenga una relación personal con Dios. Aquellos de ustedes que no la tienen no podrán entender la Biblia. Les parecerá aburrida, clamarán que no es verdad. Y aunque crean entenderla, no van a poder ver la parte espiritual, porque solo el Espíritu Santo abre los ojos espirituales para poder entenderla y descubrir sus riquezas. Y la palabra lo dice en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Así que si están listos, vamos a ver lo que es la Biblia. Vamos. La información general que se encuentra en el Internet es que la Biblia es un libro compuesto de 66 libros, dividido en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo con 27 libros. Fue creada en un periodo de aproximadamente 1500 años por aproximadamente 40 escritores. Este libro ha dividido la historia en dos, los eventos antes de Cristo y después de Cristo. Ahora bien, la Biblia tiene información tan profunda y tan rica que se puede ver desde distintos puntos de vista, distintos niveles de sabiduría. Yo les voy a presentar 5 puntos de vista que he descubierto. Por supuesto, el primer punto de vista es que la Biblia es la palabra de Dios y en ella tenemos instrucciones básicas acerca de cómo vivir antes de irnos de la tierra, porque una cosa que tenemos todos seguros es que ninguno sale de esta tierra vivo, al menos que sea parte del rapto. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Me gusta la traducción en inglés porque dice que la palabra es respirada por Dios. Entonces, ¿cuáles son esas instrucciones? ¿Qué es lo que quiere Dios? Bueno, primero vemos cómo Dios le pide obediencia a Adán y Eva. Esto lo hace por el bien de ellos. En Génesis 2:17 Dios le dice, pero del árbol del conocimiento, o sea, de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Vemos cómo ellos desobedecen y así son expulsados del jardín. Sin embargo, antes de ser expulsados, Dios mata a animales para proveerles vestiduras de piel. Esto lo vemos en Génesis 3:21. Este es el primer sacrificio registrado. Vemos después a través de la Biblia cómo la paga del pecado es muerte. A través del Antiguo Testamento vemos cómo Dios le pide a Israel que sean obedientes.
les da los 10 mandamientos en Éxodo 20, para que así no se metan en problemas, pero vemos cómo Israel también desobedece. Entonces Dios le indica cómo sacrificar animales para redimir sus pecados. Esto lo vemos en Levítico 23. Los israelitas siguieron sacrificando animales hasta cuando Cristo fue crucificado. En el Nuevo Testamento Jesús viene a morar en la tierra y a morir como el perfecto Cordero de Dios para la redención de los pecados, como nos dice Romanos 3, 23, 24. Por tanto, cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Lamentablemente, los israelitas no entendieron que Cristo representaba el último sacrificio y lo rechazaron. En otras palabras, podemos ser aceptados nuevamente por Dios, simplemente aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios nos ama tanto que mandó a su único Hijo para que muriera por nosotros. Todo lo que nos pide es que aceptemos ese sacrificio para ser salvos del infierno y de la ira que va a venir. Esto lo vemos en algunos versículos, como por ejemplo Juan 3:16, Romanos 10:9-10, Primera de Tesalonicenses 1:10, entre otros versículos. O sea que podemos ver la Biblia como un libro de instrucciones de cómo vivir en esta tierra, de acuerdo a cómo Dios quiere, para que tengamos un propósito en esta vida y nos aseguremos de tener vida eterna a su lado. Ahora bien, también se puede ver como que toda la Biblia apunta a Cristo. Este es nuestro segundo punto de vista, o sea que Jesús es la figura central. Cuando Adán y Eva pecan, vemos en Génesis 3:15 que Dios promete que habrá enemistad entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. La semilla de la mujer refiriéndose a Cristo, y la de la serpiente refiriéndose a la bestia o el anticristo de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento vemos tipos de Jesús. Por ejemplo, vemos a Adán, Enoc, Noé, Melquisedec, Isaac, José, Josué, Gedeón, David, etc., como algunos ejemplos de tipos de Cristo. Cada uno de ellos tiene algo especial que refleja lo que Cristo fue cuando vino a morar a la tierra. También vemos profecías acerca del Mesías. Hay más de 330 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la primera llegada de Jesús. Todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que Cristo viene, cumpliendo así con todas las profecías. Vemos la vida de Cristo, su ministerio, su crucifixión y resurrección. Esto lo vemos en los 4 evangelios, o sea, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después vemos cómo los autores del Nuevo Testamento, algunos de ellos, como por ejemplo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, hablan de Cristo y dan consejo a las iglesias. Y así llegamos al libro de Apocalipsis, donde vemos la revelación de Cristo. Viene la ira de Dios para los habitantes de la tierra y muestra el final de la historia. Allí vemos cómo Cristo vuelve con la iglesia a reclamar posesión de la tierra, establecer su reino de 1000 años, y después del juicio final, entonces le entrega el reino a su Padre. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14, y 1 Corintios 15, 24. Chuck Missler, un profesor fantástico de la palabra de Dios, era estadounidense, ya se fue con el Señor, dijo: el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento ocultado, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Ahora, aquí va algo para meditar. Hay un total de más de 1000 profecías que hablan de la segunda venida de Cristo. La pregunta es, si Él cumplió todas las profecías de la primera venida, que son más de 330, donde vino a morir una muerte horrible, ¿no les parece que Él va a cumplir las profecías de la segunda venida, donde Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores? Esto es uno de los momentos que te hacen hacer, De todos modos, podemos decir que la Biblia es la historia de Cristo. La Biblia se puede ver también como un libro de pactos.
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se pueden leer como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. A través del Antiguo Testamento vemos ejemplos de pactos. El pacto de Dios con Noé en Génesis 9, donde Dios promete no destruir la tierra por medio del agua y da como señal el arco iris. Vemos también el pacto de Abraham en Génesis 17, donde Dios le promete una descendencia, una tierra, una nación, le promete que sería el padre de muchas naciones y que las naciones serían bendecidas a través de él. Estos pactos se siguen cumpliendo hasta el día de hoy. Los pactos eran muy serios en ese lado del mundo. En este lado del mundo no se les da importancia. El mejor ejemplo es el del matrimonio. A pesar de que la pareja promete permanecer juntos, o sea que entran en un pacto hasta que la muerte los separe, vemos que no es así. El porcentaje de divorcio es muy alto en algunos países. Por ejemplo, en Bélgica fue de aproximadamente un 71% en el año 2018. En el Medio Oriente no es así. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales eran una parte integral del pacto. Este sacrificio era para demostrar la seriedad del mismo. Ellos apuntaban a Dios y a los cadáveres, diciendo que esto me pase a mí si no cumplo el pacto. Había otros tipos de pactos donde los participantes se cortaban y bebían la sangre, otros donde uno traía el pan y el otro la sal. Los pactos eran acompañados con promesas de bendiciones cuando había obediencia y de maldiciones por desobediencia. Otros ejemplos de pacto vemos en Génesis 31, por ejemplo el de Labán con Jacob, donde Labán le hace prometer a Jacob que no maltratará a sus hijas, o sea, a las hijas de Labán, y que no tomará a otras mujeres como esposas. También se prometen que no pasarían esa piedra que pusieron como señal para hacerse daño. También vemos el pacto de Dios con Israel, donde una vez más vemos las bendiciones que Dios le promete a Israel si ellos obedecen, y las consecuencias de la desobediencia. Vemos el pacto de Jonatán con David en 1 Samuel 18, etc. Finalmente, en el Nuevo Testamento vemos el nuevo pacto, donde Jesús dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Por esto decimos que la Biblia es un libro de pactos. El cuarto punto de vista es que también podemos decir que la Biblia es la historia de Israel, porque si bien la historia del mundo comienza con la creación y la creación de Adán y Eva en el sexto día, después de que ellos caen en pecado, vemos cómo después del diluvio, en Génesis 10, Dios divide a los habitantes de la tierra en 70 naciones. Estas naciones pasan a estar bajo el mando de los dioses, dioses con letra minúscula. Eso lo vemos en el Salmo 82 y en Deuteronomio 32, 8 al 9. Pero Dios elige a un hombre, a Abraham, lo saca de la tierra de Ur y le da promesas. De ese hombre nacen Ismael e Isaac. El hijo de la promesa es Isaac, el cual tiene dos hijos, Esaú y Jacob, siendo Jacob el hijo de la promesa. Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, y los hijos de Jacob pasan a ser las tribus de Israel. Allí está la nación prometida. En el libro de Éxodo vemos cómo Dios libera a Israel de la esclavitud de los egipcios a través de Moisés. Y paso a paso Dios les va enseñando, primero su calendario, y en el libro de Deuteronomio y Levítico Dios les da la ley y les enseña cómo lo deben adorar a través de los sacrificios y las festividades. A través del Antiguo Testamento vemos las promesas de Dios para Israel. Las bendiciones si obedecen y las maldiciones si desobedecen. Vemos también cómo repetidamente Israel se rebela contra Dios y cuando están siendo castigados, como fue profetizado, se arrepienten y vuelven a Dios. Y el ciclo se repite constantemente hasta que en el Nuevo Testamento vemos las llegadas del Mesías. Ahora, en el libro de Daniel, capítulo 9, eso está en el Antiguo Testamento, el ángel le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, el pueblo de Daniel, y sobre tu santa ciudad,
para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. 70 semanas hay en la historia de Israel. Continúa describiendo lo que va a pasar en las primeras 69 semanas, donde al final de esas semanas el Mesías será quitado. Esto ya sucedió con la crucifixión de Cristo. Y después habla de una última semana. Ahora bien, cuando Israel rechaza al Mesías, vemos que en el libro de Hechos nace la Iglesia. Ahí empieza un paréntesis para Israel. Ahora los personajes principales no son los israelitas, sino todos los que acepten a Jesús como Señor y Salvador. Eso incluye, por supuesto, gentiles y judíos también. El libro de Romanos en el capítulo 11 nos dice que Dios no ha terminado de tratar con Israel y que con la transgresión de ellos, o sea, el hecho de que hayan rechazado a Cristo, ha venido la salvación a los gentiles. Ahora los gentiles que aceptamos a Cristo pasamos a ser parte del pueblo de Dios, un pueblo que viene de muchas naciones. Éramos extranjeros y ahora somos hijos de Dios. Romanos 11 también nos dice que cuando el último gentil entre, Dios volverá a tratar con Israel. Es decir, que cuando el último gentil establezca una relación con Dios a través de Cristo, la época de la gracia se acaba, la Iglesia es completa, o sea, el cuerpo de Cristo es completo, y Dios vuelve a tratar con Israel. Ahí es donde entra en juego la última semana mencionada en Daniel 9. Esta semana empieza cuando el hombre de iniquidad confirma el pacto. Esta semana está descrita en el libro de Apocalipsis. Romanos nos dice que todo Israel será salvo. Jesús mismo los rescatará. En Zacarías 13, 7 al 9 vemos que 2/3 partes del pueblo de Israel perecerá, y 1/3 parte será pasada por fuego, y así todo Israel será salvo. O sea que vemos que la Biblia es la historia del pueblo elegido de Dios, Israel. La Biblia también se puede ver como una historia supernatural, donde los poderes espirituales están en guerra. Hay dos bandos, Dios y sus seres inmortales, que conocemos como ángeles, y Satanás con sus ángeles caídos y con los espíritus demoníacos. Entre paréntesis, déjenme aclarar que la palabra ángel representa un puesto, un tipo de trabajo. Los ángeles son los encargados de llevar mensajes. Además de ángeles, en este grupo de inmortales hay, por ejemplo, querubines y serafines. Volviendo al tema, esta guerra espiritual la vemos manifestada en el jardín del Edén, donde Satanás convence a la mujer que desobedezca a Dios. La mujer le ofrece al hombre, el hombre acepta, y así le entregan a Satanás el derecho sobre la tierra. La tierra pasa a ser posesión de Satanás. En realidad este derecho fue robado, no fue comprado legalmente, fue obtenido con engaño. En Génesis 3, Dios le dice a Satanás que él se va a encargar de todo eso. Dios le dice que la semilla de la mujer destruirá a Satanás y a sus secuaces. Al decir la semilla de la mujer, Dios se refiere a Jesús. En otras palabras, le está diciendo que será destruido no por ángeles, sino por medio de la descendencia del ser humano. Claro, Jesús era 100% hombre y es 100% Dios. Dios crea el infierno, de acuerdo a Mateo 25:31, para Satanás y sus inmortales, y los demonios, no para el hombre. Lamentablemente la palabra dice que la garganta del Seol se ensancha. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque mucha gente cree en la mentira y no aceptan el plan de Dios para que no tengamos que ir al infierno y no tengamos que pasar por la ira que ha de venir. De todos modos, después del incidente del jardín del Edén, en el libro de Génesis, entre los capítulos 1 y 6, después de la caída de Adán y Eva, y también de acuerdo al libro de Enoc, 200 de estos inmortales caídos bajan al monte de Hermón y deciden rebelarse y tomar a mujeres como esposas. El líder de ellos, llamado Semiasa,
teme que el castigo pueda ser muy severo, pero a ellos no les importa, están decididos a hacerlo y proponen que hagan un pacto, y así lo hacen. Esto sucede en los días de Jared. Toman entonces a las mujeres como esposas y ellas dan a luz a los Nefelim. Son parte inmortal, parte humano, son gigantes, poderosos, hambrientos de sangre, superinteligentes. Y dice el libro de Enoc que cuando los hombres ya no podían sostenerlos, empezaron a atacar a los hombres y a derramar sangre. Ahora, los 200 ángeles caídos, de acuerdo al libro de los gigantes, eligen también 200 animales de cada tipo para mezclarse con ellos. De ahí surgen las quimeras, mitad hombre, mitad animal. Lo que para nosotros es mitología griega, para los griegos es historia. Hay evidencia de ellos con los restos que se han encontrado. Lamentablemente, todo lo que no apoya a la teoría de la evolución es enterrado. De esa manera, mezclándose con las mujeres y con los animales, corrompen el ADN de toda la humanidad y de toda la tierra. Es por eso que Dios decide eliminar al mundo, no porque quisiera cometer genocidio, sino porque el ADN de las personas y los animales había sido corrompido. Dios le permite a los Nefelim vivir 500 años y después hace que se maten unos a otros, mientras sus padres, los inmortales caídos, miran con horror. Y entonces encadena a los 200 inmortales en Tártaros. Esto se conoce como la guerra o el clash de los titanes. Dios tenía planes para el hombre, pero este plan no incluía la aberración que cometieron los inmortales. Por eso cuando los Nefelim mueren, sus almas no tienen a dónde ir, a diferencia de los humanos, donde Dios le ofrece al ser humano ir al cielo. Aquellos que no aceptan esa invitación entonces van al infierno. Entonces estas almas de los gigantes pasan a ser los demonios. Estos demonios no tienen cuerpo, por eso dependen del ser humano. Buscan en qué cuerpo pueden entrar para satisfacer sus deseos. Entonces, dentro de toda la tierra corrompida que nos muestra el libro de Génesis, los únicos que no tenían el ADN corrompido eran Noé y su familia. Era la única familia perfecta. Cuando digo perfecta, no quiero decir de comportamiento intachable. Hablo de la genética perfecta. La palabra hebrea que usa las escrituras es tamín, que significa puro en su ADN. Es la misma palabra que se usa para describir a los animales que Dios requería para sacrificio. A través del Antiguo Testamento vemos cómo estos poderes supernaturales se manifiestan. Por ejemplo, después del diluvio, Dios divide a los habitantes de la tierra en 70 naciones y pone a 70 inmortales a cargo de esas naciones. Esos inmortales se vuelven corruptos, ya que hacen que las naciones los veneren. Esto lo vemos, como dije antes, en el Salmo 82 y en Deuteronomio 32, 8 al 9. A través del Antiguo Testamento vemos también el papel que cumplen estos gigantes y sus descendientes. Vemos a los hijos de Anak en Números 13:33, cuando los espías que van a ver la tierra prometida se ven como langostas ante estos gigantes. Después vemos en el libro de Deuteronomio 2 a los anaseos, a los refaitas, los amoritas. En el capítulo 3 vemos a Og, rey de Basán. También en Josué 17:15 vemos indicios de los gigantes. Después en 1 Samuel 17:4 al famoso Goliat. Y en 2 Samuel 21:20 vemos que Samuel describe al gigante y dice que tiene 6 dedos en cada mano y en cada pie. Y así a través de todo el Antiguo Testamento, donde siempre representaban un problema para Israel. También vemos cómo Satanás quiere eliminar la semilla de la mujer. Por ejemplo, cuando Moisés nace, cómo el faraón manda a matar a todos los niños de cierta edad con el objetivo de destruir a Moisés. Lo mismo pasa cuando Herodes en el Nuevo Testamento se entera que el Mesías había nacido. Vemos que cuando Jesús
se enfrenta con el endemoniado de los Gadarenos en Marcos 5, los espíritus malignos que poseen a este hombre le dicen a Jesús: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. En Mateo 8:29, los dos endemoniados le gritan a Jesús: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Ellos saben que van a ser juzgados y saben que es al final, en el juicio final. También reconocen al Hijo de Dios, reconocen a Jesús como Hijo de Dios. En estos tiempos vemos que nada ha cambiado. La manipulación del NDA sigue en pie, se promueve la idea de llegar a ser como Dios, la misma mentira que se le vendió a Eva. Esto es un tema para otra ocasión, ya que es un tema largo. Pero hay un autor, L.A. Marzulli se escribe, un autor estadounidense que se especializa en el estudio de los Nephilim y la guerra espiritual. Y él lo ha descrito muy bien. Él dice que esta guerra es un juego de ajedrez espiritual. Dios hace una movida, Satanás hace otra. Y así, moviendo pieza por pieza, llegamos al libro de Apocalipsis, donde vemos las manifestaciones del mal en acción. Especialmente en el capítulo 9, donde un inmortal baja a abrir el pozo del abismo, y allí vemos cómo salen estas criaturas horribles a torturar la humanidad. En el capítulo 13 vemos a la semilla de Satanás reinando en el mundo y cómo Satanás le da poder y entra en él. Pero la historia termina pero muy bien, ya que en el capítulo 19 la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego. Después, en el capítulo 20, Satanás es encadenado y echado al abismo por 1000 años. Después de esos 1000 años es soltado de su prisión, sale a engañar a las naciones, pero cuando las reúne para atacar al campamento de los santos y la ciudad amada, baja fuego del cielo y es arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. También allí es echada la muerte y el Hades, y todo aquel que no se encuentra en el libro de la vida. Bueno, estos fueron mis 5 puntos de vista. La Biblia es la palabra de Dios, con instrucciones básicas acerca de cómo vivir. La Biblia apunta a Cristo, es un libro de pactos, nos da la historia de Israel, y es una historia de una guerra supernatural que Dios ya ha ganado a través de Cristo. Y la música ya me indica que se me acaba el tiempo. En el siguiente episodio, ¿estamos cerca del fin del mundo? No se lo pierdan. Bueno, esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partners. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios los bendiga.